Era una noche fría de diciembre, la víspera de Navidad, y el aire estaba impregnado del aroma a pino fresco y canela. La casa de mis padres, en las afueras de Madrid, estaba decorada con luces parpadeantes que titilaban como pequeñas estrellas atrapadas en las ventanas. La mesa del comedor, cubierta con un mantel rojo bordado por mi abuela, estaba lista para la cena familiar. Platos llenos de gambas al ajillo, jamón ibérico, turrones y una bandeja de polvorones esperaban a los invitados. Todo parecía perfecto, como sacado de una postal navideña. Pero esa noche, algo cambió para siempre. Mi hermana, Clara, me humilló frente a todos, y desde entonces, nunca más he pasado la Navidad con mi familia. Déjame retroceder un poco para contarte cómo llegamos a ese momento. Mi nombre es Elena, y aunque ahora tengo 32 años, esa Navidad de hace 3 años aún se siente como si hubiera ocurrido ayer. Crecí en una familia grande, ruidosa y, en general, unida. Somos 5 hermanos: Clara, la mayor, siempre la líder; Javier, el bromista; Sofía, la soñadora; Miguel, el pequeño; y yo, la que siempre intentaba mantener la paz. Cada Navidad, desde que tengo memoria, nos reuníamos en casa de mis padres. Era una tradición sagrada: risas, villancicos, y el inevitable caos de una familia numerosa. Pero también había tensiones, pequeñas grietas que, con los años, se hacían más visibles. Clara siempre había sido la estrella de la familia. Hermosa, carismática, con una carrera exitosa como abogada en un bufete prestigioso de Barcelona. Todos la admiraban, y no voy a negarlo, yo también. Pero había algo en ella, una necesidad constante de destacar, de ser el centro de atención, que a veces me hacía sentir pequeña. No era algo nuevo, pero nunca lo había sentido tan intensamente como aquella noche. Yo, por otro lado, era más reservada. Trabajaba como ilustradora freelance, un trabajo que amaba, pero que no impresionaba tanto como el de Clara. Siempre me esforzaba por encontrar mi lugar en la familia, por ser vista, aunque no lo admitiera en voz alta. Aquella Navidad, llegué a casa de mis padres con una mezcla de emoción y nerviosismo. Había pasado el último año trabajando en un proyecto personal muy importante para mí, un libro ilustrado para niños que había escrito e ilustrado yo misma. Después de meses de esfuerzo, había firmado un contrato con una editorial pequeña para publicarlo. Para mí, era un logro enorme, un sueño que se hacía realidad. Estaba emocionada por compartir la noticia con mi familia, especialmente porque, por primera vez, sentía que tenía algo importante que aportar a la mesa. La cena comenzó como siempre. Mi madre, con su delantal de renos, servía el caldo caliente mientras mi padre intentaba contar un chiste que nadie entendía. Javier, como de costumbre, hacía comentarios sarcásticos sobre la decoración navideña, mientras Sofía soñaba despierta mirando las luces del árbol. Miguel, el menor, estaba más interesado en su teléfono que en la conversación. Y Clara, bueno, Clara estaba radiante, como siempre, contando anécdotas de su último caso en el bufete, haciendo reír a todos con su ingenio. Cuando llegó el momento de compartir las novedades, mi madre me miró con una sonrisa y dijo: Elena, cuéntanos, ¿qué has estado haciendo? Sentí un nudo en el estómago, pero también una chispa de esperanza. Era mi momento. Con voz un poco temblorosa, comencé a hablar sobre mi libro. Expliqué cómo había trabajado en las ilustraciones, cómo había creado los personajes, y cómo, después de muchos rechazos, una editorial había aceptado publicarlo. Mientras hablaba, sentía que mis palabras fluían con pasión. Por un momento, pensé que todos estaban escuchándome, realmente escuchándome. Pero entonces, Clara intervino. Con una sonrisa que parecía más un desafío que una muestra de apoyo, dijo: «Oh, Elena, qué bonito, un libro para niños. Eso debe ser muy relajante. Es como un pasatiempo, ¿no?». Sus palabras cayeron como un balde de agua fría. Las luces del árbol, la mesa, todo se desvaneció por un instante. Sentí que mi rostro ardía. Intenté responder, explicar que no era un pasatiempo, que era mi carrera, mi sueño, pero antes de que pudiera decir algo, Clara continuó. Habló de su último caso, un juicio importante que había ganado, y cómo estaba siendo considerada para un ascenso en el bufete. La conversación se desvió hacia ella, como siempre, y mi momento se desvaneció. No sé si fue el vino, el cansancio o la acumulación de años sintiéndome invisible, pero algo en mí se rompió. Me levanté de la mesa, con lágrimas en los ojos, y dije: Clara, no todo en esta familia gira en torno a ti. ¿Sabes lo duro que he trabajado en este libro?
¿Por qué siempre tienes que menospreciar lo que hago? La mesa se quedó en silencio, un silencio pesado, incómodo. Clara me miró, sorprendida, y luego soltó una risa nerviosa. ¿Menospreciarte? Elena, no seas tan dramática. Solo estaba bromeando. Pero no era una broma. Todos lo sabíamos. Mis padres intentaron suavizar las cosas, diciendo que no era para tanto, que éramos hermanas, que estas cosas pasan. Pero yo no podía seguir allí. Salí al jardín, con el frío cortándome la piel, y me quedé mirando el cielo estrellado, intentando calmarme. En ese momento, tomé una decisión: no volvería a pasar otra Navidad con ellos. No podía seguir en un lugar donde sentía que mi voz no importaba, donde mis logros eran eclipsados por los de Clara. Han pasado 3 años desde esa noche, y no he vuelto a casa para Navidad. Al principio, fue difícil. Recibí llamadas de mi madre, mensajes de Sofía, incluso un intento de disculpa de Clara, pero nada cambió lo que sentía. Decidí construir mis propias tradiciones, mis propios momentos de felicidad. Pasé la primera Navidad sola, en mi pequeño apartamento, con una taza de chocolate caliente y mi cuaderno de dibujo. Y, curiosamente, fue liberador. Por primera vez, no sentía la presión de compararme con nadie, de ser suficiente. Mi libro se publicó el año siguiente, y aunque no fue un éxito de ventas, recibí cartas de niños y padres que me decían cuánto les había gustado. Cada una de esas cartas era una pequeña victoria, una prueba de que mi trabajo importaba. Con el tiempo, empecé a viajar, a conocer gente nueva, a construir una vida que me hacía sentir plena. Pero, a veces, en las noches frías de diciembre, pienso en mi familia, en las risas alrededor de la mesa, en el calor de la casa de mis padres. Y me pregunto si algún día encontraré la forma de volver, de sanar esa herida. Por ahora, sigo adelante, creando mi propio camino, lejos de las sombras del pasado. La Navidad ya no es lo que era, pero he aprendido a encontrar alegría en las pequeñas cosas: un dibujo terminado, una canción que me hace sonreír, o el simple hecho de estar en paz conmigo misma. Tal vez algún día mi familia y yo encontremos la manera de reconciliarnos, pero hasta entonces, elijo vivir mi vida a mi manera, sin humillaciones, sin comparaciones, solo siendo yo. Los meses que siguieron a esa Navidad fueron un torbellino de emociones. Me mudé a un apartamento más grande en el centro de Madrid, un lugar con ventanas amplias que dejaban entrar la luz del sol por la mañana. Era mi refugio, mi espacio para crear. Empecé a trabajar en un segundo libro, esta vez con más confianza, sabiendo que mi voz, aunque no resonara en mi familia, tenía un lugar en el mundo. Pero no voy a mentir, había días en los que la soledad pesaba. Extrañaba las risas de Javier, las historias soñadoras de Sofía, incluso las discusiones tontas con Miguel sobre quién comía más turrón. Una tarde, mientras tomaba un café en una pequeña librería cerca de mi casa, recibí un mensaje de Sofía. Era una foto de ella con mi libro en las manos, sonriendo. Debajo, escribió: Elena, estoy tan orgullosa de ti. Lo leí con mis alumnos y les encantó. ¿Podemos vernos? Sentí un nudo en la garganta. Sofía, de todos mis hermanos, siempre había sido la que más me entendía. Respondí que sí, y quedamos en encontrarnos en esa misma librería al día siguiente. Cuando llegué, Sofía ya estaba allí, con su cabello rizado y su sonrisa cálida. Nos abrazamos, y por un momento, sentí que volvía a casa. Hablamos durante horas, no solo sobre mi libro, sino sobre todo lo que había pasado. Le conté cómo me había sentido esa noche de Navidad, cómo las palabras de Clara me habían herido más de lo que podía expresar. Sofía escuchó en silencio, y luego dijo algo que no esperaba: Elena, Clara también está lidiando con sus propias inseguridades. Siempre ha sentido que tiene que ser perfecta, que todos esperan eso de ella. No justifica lo que dijo, pero tal vez no fue con mala intención. Sus palabras me hicieron pensar. Nunca había considerado que Clara, con toda su confianza y éxito, pudiera sentirse vulnerable. Siempre la había visto como intocable, como alguien que tenía todo bajo control. Pero esa conversación con Sofía plantó una semilla en mí. No estaba lista para perdonar, no todavía, pero comencé a ver a Clara no solo como la hermana que me había humillado, sino como alguien que también cargaba sus propias luchas. Los meses pasaron, y mi relación con Sofía se fortaleció. Nos veíamos a menudo, compartiendo cafés, paseos por el Retiro, y charlas sobre la vida. A través de ella, supe que mi familia seguía preguntándose por mí, especialmente mi madre, que guardaba un ejemplar de mi libro en la mesita de noche. Pero Clara no volvió a contactarme, y yo tampoco hice el esfuerzo.
Había una parte de mí que aún sentía rabia, pero también una parte que empezaba a sanar. Un año después de aquella Navidad, recibí una invitación para una exposición de ilustradores en Valencia. Era una oportunidad increíble, una muestra de mi trabajo junto al de otros artistas emergentes. Decidí asistir, aunque significaba enfrentarme a un nuevo desafío, hablar en público sobre mi proceso creativo. La idea me aterrorizaba, pero también me emocionaba. Era una oportunidad para mostrar quién era, no solo como ilustradora, sino como persona. La exposición fue un éxito. Mi stand, lleno de colores vibrantes y personajes de mi libro, atrajo a muchas personas. Hablé con niños que se reían con las historias que había creado, con padres que me agradecían por darles algo para compartir con sus hijos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi trabajo importaba, que tenía un impacto. Y entonces, mientras recogía mis cosas al final del día, vi una figura familiar entre la multitud. Era Clara. No supe cómo reaccionar. Mi primer instinto fue ignorarla, pero ella se acercó, con una expresión que no era ni su típica confianza ni su arrogancia habitual. Elena, dijo, con voz suave, no sabía si debía venir, pero quería verte. Estoy muy orgullosa de ti. Sus palabras me tomaron por sorpresa. No estaba lista para esa conversación, no allí, no en ese momento. Pero algo en su mirada, en la forma en que sostenía una copia de mi libro, me hizo escuchar. Hablamos durante un rato, torpemente al principio. Me contó que había estado reflexionando mucho sobre aquella Navidad, sobre cómo sus palabras me habían herido. Admitió que, en su afán por destacar, a veces olvidaba cómo sus comentarios podían afectar a los demás. No fue una disculpa perfecta, pero fue sincera. Y por primera vez, sentí que Clara me veía, no como la hermana menor que siempre estaba a su sombra, sino como alguien con su propio brillo. No diré que todo se resolvió esa noche. Las heridas profundas no sanan con una sola conversación. Pero fue un comienzo. Decidimos mantener el contacto, poco a poco, sin presiones. Y aunque aún no he vuelto a casa para Navidad, he empezado a imaginar un futuro en el que tal vez pueda sentarme de nuevo a la mesa con mi familia, no como la Elena que se sentía invisible, sino como la Elena que ha encontrado su voz. Mientras tanto, sigo creando, dibujando, escribiendo. Cada trazo en mi cuaderno es un paso hacia adelante, un recordatorio de que mi historia, mi vida, es mía para escribirla. Y aunque aquella Navidad cambió todo, también me dio algo inesperado, la fuerza para ser yo misma, sin comparaciones, sin miedos, solo siendo Elena. Los años siguientes fueron una mezcla de altibajos, pero cada día me sentía más fuerte, más segura de mí misma. Mi segundo libro, una historia sobre una niña que descubre su propio valor en un mundo lleno de expectativas, fue aún más personal que el primero. Lo escribí pensando en mi yo más joven, en la Elena que se sentía pequeña en las cenas familiares, pero también en la Elena que había aprendido a brillar por su cuenta. Cuando lo terminé, lo envié a la misma editorial, y para mi sorpresa, no solo lo aceptaron, sino que me ofrecieron una gira promocional por varias ciudades de España. La gira fue una experiencia transformadora. Viajé a Barcelona, Sevilla, Bilbao, y muchas otras ciudades, conociendo a lectores, artistas y personas que, como yo, buscaban su lugar en el mundo. En cada parada, hablaba sobre mi proceso creativo, sobre cómo las historias y los dibujos podían sanar, inspirar y conectar a las personas. Pero también hablaba de mí, de mi viaje, de las lecciones que había aprendido al alejarme de mi familia y encontrar mi propia voz. En Barcelona, una de las paradas de la gira, ocurrió algo inesperado. Mientras firmaba libros en una librería abarrotada, vi a Javier entre la multitud. Mi hermano, el bromista, el que siempre tenía una broma preparada, estaba allí, con una sonrisa tímida. Elena, dijo, no podía perderme esto. Me trajo recuerdos de nuestra infancia, cuando él y yo hacíamos travesuras juntos, escondiéndonos bajo la mesa para robar polvorones antes de la cena. Nos abrazamos, y por un momento, sentí que el tiempo no había pasado. Javier me contó que las cosas en casa habían cambiado desde aquella Navidad. Mis padres hablaban de mí a menudo, preguntándose cómo estaba, orgullosos de mis logros aunque no lo dijeran directamente. Clara, según él, había empezado a cuestionarse su forma de actuar, especialmente después de nuestra conversación en Valencia. No estaba lista para volver a casa, pero saber que mi familia aún pensaba en mí, que mis logros no pasaban desapercibidos, me dio una sensación de paz que no esperaba. Después de la gira, decidí tomarme un tiempo para mí. Alquilé una pequeña casa en un pueblo de la Sierra de Madrid,
un lugar tranquilo rodeado de montañas y árboles. Allí, lejos del ruido de la ciudad, encontré inspiración para un tercer libro. Esta vez, quería escribir algo diferente, una historia sobre la reconciliación, sobre cómo las familias, a pesar de sus imperfecciones, pueden encontrar la manera de volver a unirse. No era una historia autobiográfica, pero estaba impregnada de mis experiencias, de las lecciones que había aprendido en los últimos años. Mientras escribía, recibí una carta de mi madre. Era una carta larga, escrita a mano, algo que no esperaba en esta era de mensajes instantáneos. En ella, me hablaba de su amor por mí, de cuánto extrañaba tenerme en casa, de cómo mi libro estaba en la estantería del salón, junto a las fotos familiares. Pero lo que más me conmovió fue lo que escribió sobre Clara. Me dijo que Clara había cambiado, que había empezado a trabajar en sí misma, a ser más consciente de cómo sus palabras afectaban a los demás. Mi madre no me pidió que volviera, no me presionó, pero sus palabras me hicieron sentir que, tal vez, había espacio para un nuevo comienzo. Esa carta me acompañó durante semanas. La leía una y otra vez, buscando en sus palabras una señal de lo que debía hacer. No estaba segura de estar lista para volver, pero tampoco quería seguir cargando con el peso de aquella Navidad. Decidí escribirle a Clara. No fue fácil. Pasé horas frente a mi cuaderno, buscando las palabras justas. Finalmente, le envié una carta breve, diciéndole que estaba dispuesta a hablar, a intentar entenderla, a reconstruir lo que se había roto. Clara respondió unos días después. Su carta no era tan elaborada como la de mi madre, pero era honesta. Me pidió disculpas, no solo por aquella Navidad, sino por todas las veces que, sin darse cuenta, me había hecho sentir menos. Me propuso vernos, en un lugar neutral, sin la presión de la familia. Acepté, y quedamos en encontrarnos en un pequeño café en Madrid, un lugar tranquilo con vistas al Parque del Retiro. Nuestra reunión fue diferente a lo que esperaba. No hubo grandes gestos ni promesas exageradas. Hablamos, simplemente hablamos, como dos personas que intentan encontrarse después de años de malentendidos. Clara me contó sobre las presiones que sentía en su trabajo, sobre cómo siempre había sentido que debía ser la mejor, no solo para los demás, sino para sí misma. Yo le conté sobre mi viaje, sobre cómo había aprendido a valorarme, a no necesitar la aprobación de nadie. Fue una conversación honesta, vulnerable, y aunque no resolvió todo, fue un paso hacia adelante. Desde entonces, hemos seguido en contacto. No somos las hermanas perfectas, no de la noche a la mañana, pero estamos aprendiendo a vernos de una manera nueva. Con el tiempo, empecé a visitar a mi familia de nuevo, no para Navidad, pero sí para cumpleaños, comidas de domingo, pequeños momentos que me hacían sentir que pertenecía, pero sin perder mi esencia. Mi madre seguía guardando mi libro en la mesita de noche, y mi padre, aunque no lo decía, sonreía cada vez que mencionaba mi trabajo. La Navidad sigue siendo un tema delicado. Cada diciembre, pienso en aquella noche, en el dolor, pero también en todo lo que vino después, el crecimiento, la independencia, la reconciliación. No he vuelto a pasar la Navidad con mi familia, pero no porque no los quiera, sino porque he aprendido a crear mis propios momentos de felicidad. Este año, sin embargo, estoy considerando volver. No porque sienta que debo hacerlo, sino porque quiero intentarlo, porque creo que, a pesar de todo, mi familia y yo podemos escribir una nueva historia juntos. Mi vida ahora es un lienzo en blanco, lleno de colores que yo elijo. Cada día, cada dibujo, cada palabra que escribo, es una forma de recordarme que soy suficiente, que mi voz importa. Y aunque aquella Navidad con Clara dejó una cicatriz, también me dio algo invaluable, la certeza de que puedo construir mi propio camino, con o sin la aprobación de los demás. Tal vez, algún día, la Navidad vuelva a ser un momento de unión, pero hasta entonces, seguiré viviendo, creando, y siendo fiel a mí misma. A medida que los años pasan, mi trabajo como ilustradora sigue creciendo. Mi tercer libro, el que escribí en la sierra, fue publicado el año pasado, y esta vez, la recepción fue aún más cálida. Recibí invitaciones para dar charlas en escuelas, para participar en ferias de libros infantiles, y hasta me contactaron para colaborar en un proyecto de animación. Cada paso me hace sentir más segura, más en paz con quien soy. Pero no todo es trabajo. También he aprendido a disfrutar de las pequeñas cosas, paseos al atardecer, cafés con Sofía, risas con Javier, y hasta alguna que otra discusión con Miguel, que ahora es un adolescente con opiniones muy firmes sobre todo. Mi relación con Clara sigue siendo un trabajo en progreso, pero cada conversación,
cada pequeño gesto, nos acerca un poco más. No sé si alguna vez seremos las hermanas que soñábamos ser de niñas, pero estoy dispuesta a intentarlo. Este año, mientras escribo estas palabras, estoy en mi apartamento, con las luces de Navidad brillando en la ventana. No es la casa de mis padres, pero es mi hogar, un lugar que he construido con amor, esfuerzo y un poco de valentía. Y aunque la Navidad de hace 3 años cambió mi vida para siempre, también me enseñó algo importante, que el amor, la familia y la felicidad no son perfectos, pero son posibles, siempre que estemos dispuestos a trabajar por ellos. Así que aquí estoy, Elena, la ilustradora, la hermana, la hija, la mujer que aprendió a levantarse después de caer. Y aunque no sé qué traerá el futuro, sé que estoy lista para enfrentarlo, con mi cuaderno en la mano, mi corazón abierto, y la certeza de que mi historia, mi vida, es mía para contarla.